Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a resolver este examen de acá usando la herramienta de Jamboard y también la de documentos de Google. ¿En qué consiste el examen? En que nos dan primeramente un analizador sintáctico LL1, el cual es un analizador sintáctico descendente, o sea que va a analizar de arriba hacia abajo, y luego tenemos un SLR1, que es un ascendente que va a analizar de abajo hacia arriba, ¿ok? Para cada uno tenemos que presentar su tabla sintáctica, ¿no es cierto? O sea, el TAS, la tabla sintáctica, y el análisis por pila. Pero para generar el análisis por pila y la tabla sintáctica necesitamos unos pasos más anteriores, ¿no es cierto? Como es identificar los siguientes, los primeros, etc. Vamos a comenzar con el LL1. Primeramente, en que tenemos esta gramática de acá. Tenemos esta gramática y tenemos esta cadena. Nosotros tenemos que ver si nuestra gramática acepta esta cadena, obviamente en base al algoritmo del LL1. Así que vamos a comenzar. Se puede observar acá que tenemos primeramente nuestra gramática, ¿no es cierto? Ahí en una nubecita. Tenemos la gramática ahí. Lo principal de todo acá es, primeramente, tenemos que identificar en nuestra gramática, tenemos que identificar los nodos no terminales y los nodos terminales. ¿Cómo identificamos los nodos no terminales? Son los que están a la izquierda, ¿no es cierto? Todos estos son los nodos no terminales, son el E y el A. Y se pueden ver acá. Luego, los nodos terminales obviamente serían los que faltarían, ¿no es cierto? El abre paréntesis, más el cierra paréntesis y el ID. Tenemos que observar cuál es el primero y cuál es el siguiente de los nodos no terminales. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente, el primero de E. ¿Cómo calculamos el primero de E? El primero de E va a ser también, según nuestra regla, el primer terminal que encontramos en el lado izquierdo del lado derecho de la producción, o sea, de esa producción. O sea, el primero de tenemos dos producciones, ¿no es cierto? El primero de primeramente, observamos que es también el primero de A, porque A es un no terminal, entonces el primero de va a ser el primero de A. Y ahora también, aparte, tenemos esta producción de acá que no nos vamos a olvidar. Entonces, el primero de acá sería el paréntesis. Ahora, hay que sacar el primero de A. El primero de A, ¿cuál es? El primer terminal. ID es un terminal, ¿no es cierto? Entonces, ID es el primero de A. Ok, y tenemos al final que los primeros de E van a ser el ID y abre paréntesis. Luego, el primero de A. Ya identificamos el primero de A, que era ID, ¿no es cierto? Luego, el siguiente de bueno, en este caso tenemos dos siguientes. Entonces, observamos que acá el siguiente de E es el más, ¿ok? Es el más. El siguiente de es el más, según la segunda regla. Según la segunda regla. El siguiente de E también es el cierra paréntesis. El cierra paréntesis también es el siguiente de E. ¿Según qué? Según la segunda regla también. Ahora, aquí acabamos. No, aquí no acabamos. Aún falta verificar la primera regla. ¿Cuál era esta? El estado inicial se coloca con el dólar como siguiente. O sea, el E es el estado inicial. Entonces, el E también va a tener el dólar como siguiente. Ahora, los siguientes de A. El siguiente de A en este caso va a ser, aplicando la tercera regla, que es este tipo de producción, va a ser el siguiente del que lo genera, que es el E. Entonces el siguiente de A va a ser lo mismo que el siguiente de E. Okay, tenemos identificados los primeros y los siguientes. Pasamos ahora a la parte de la construcción del TAS, ¿no es cierto? Ya tenemos esto, ahora pasamos a la parte de la construcción del TAS. ¿Cómo se construye el TAS? Primeramente tenemos que identificar los primeros de cada nodo terminal, que ya los tenemos, ¿no es cierto? Luego tenemos que identificar a la gramática, en nuestra gramática, qué reglas generen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas que generan estos primeros? Que ya los hemos identificado acá, ¿no es cierto? Y se puede observar que, por ejemplo, para que le genere la producción paréntesis, es esta producción de acá, ¿no es cierto? Entonces, se ponen las producciones ahí, ¿no es cierto? Para que el E genere el ID, también es esta producción de acá. Para que el A genere el ID, la producción de A y luego ID, ¿no es cierto? Ahora, vamos a aplicar acá la parte C. En este caso no. La parte C básicamente dice que si tenemos algún nodo no terminal, que tenga como primero al vacío, o sea que acá se observe el vacío, vamos a tomar los siguientes, ¿no es cierto? Vamos a anotar en nuestro task los siguientes, ese nodo terminal, y los vamos a llenar con vacío, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso no hay ningún vacío, así que no vamos a aplicar esa regla.
Entonces, vamos a empezar a llenar el task en base a lo que tenemos, ¿no es cierto? Ya hemos identificado nuestras reglas, ¿ok? Primeramente, marcamos, ¿ok? Vamos a marcar. Vamos a marcar con los primeros. Los primeros son el abre paréntesis y el ID. Los primeros. Bueno, el primero de A, en este caso solo es ID. Tenemos ahora que identificar cuál es la producción, ¿no es cierto?, que generaba esto. En este caso acá tenemos las producciones. Para que le genere el paréntesis que abre, en este caso, la producción es E, que genera el paréntesis E más E y cierra paréntesis. Ahora, con ID, para que le genere ID, la producción es E y luego A, ¿no es cierto? Porque E luego se genera el A y del A se genera el ID, ¿no? Para que el A genere el ID, en este caso, la producción es A y luego I, ¿no es cierto? Esto lo corroboramos en nuestra gramática. A y luego ID. Y el A genera el ID, ¿no es cierto? Ahora, borramos nuevamente esta X que hemos marcado ya anteriormente y la llenamos acá, ¿no es cierto? ¿Ya tenemos nuestro task hecho? Sí. ¿Por qué? Porque ya hemos marcado todos los primeros, ¿no es cierto? Y ya los hemos marcado con las producciones respectivas cada uno. Como mencioné anteriormente, la parte C de los siguientes no se da porque nuestra gramática no produce vacíos. Entonces solo vamos a usar los primeros. Ahora, vamos a analizar la cadena, ¿no es cierto? Mediante una pila. Acá hay algunas indicaciones básicas que dicen, ¿no es cierto? Que nuestra pila va a empezar con el dólar al comienzo. Luego también la parte de la cadena nos va a servir como iterador un punto, ¿no es cierto? Mediante el que vamos a ir recorriendo nuestra cadena. Luego vamos a ir verificando, ¿no es cierto? En qué nodo nos encontraremos y extendemos, ¿no es cierto? En qué nodo nos encontramos, porque es un ascendente, entonces tenemos que extendernos. Y la unificación se va a dar en este caso, ¿no es cierto? Y si se da la unificación, entonces vamos a seguir así, vamos a seguir hasta que la pila llegue al dólar, esté vacía nuevamente y que la cadena, que el puntito esté en el lado final de la cadena. Vamos a ver esto mejor llenando, ¿no es cierto? En la parte de práctica. Vamos a proceder a la pila, ¿no es cierto? Vamos a explicar cómo se ha llenado. Recordemos que primeramente empezamos desde nuestro nodo inicial. ¿Cuál es el nodo inicial? Es el E, ¿no es cierto? Y se le agregaba el dólar también acá al comienzo. Primero es el dólar y luego es el E. Luego, nuestra cadena tenía que tener un dólar al final, ¿no es cierto? Y también un punto. En este caso, nuestro punto apunta al paréntesis que se abre, ¿ok? Al paréntesis que se abre. Ahora, entonces vemos el E con el paréntesis que se abre, ¿a dónde va? Paréntesis, E más E y cierra paréntesis. ¿Ok? Entonces, se pone acá, pero recordamos que se pone ahí, pero al revés, al revés. Recordemos esto, ¿ok? Al revés. Porque el algoritmo obviamente era así, ¿no es cierto? A la inversa. Entonces, nuevamente, verificamos. Ahora, el paréntesis con el paréntesis, ¿a dónde va? Son lo mismo, nos damos cuenta que acá son lo mismo. No es que a dónde va, entonces son lo mismo. Y cuando son lo mismo, hay unificación. ¿Se unifican? Sí se unifican. ¿Qué pasa cuando se unifican? Se quita de la pila el tope, ¿no es cierto? Se quita este de acá y el punto avanza una posición. Entonces, ahora el punto va a apuntar a ID. Y vamos a seguir ahora con el E, ¿no es cierto? El tope de la pila. El E con el ID, ¿a dónde va? El E con ID, ¿a dónde va? Vemos nuestro TAS. El E con el ID, el E con el ID genera el A. Entonces reemplazamos el E por el A y seguimos, ¿no es cierto? El A con el ID, según nuestro TAS, que va a estar por acá, según nuestro TAS, el A con el ID van a generar el ID. Entonces reemplazamos el A por el ID. Y la cadena se copia, ¿no es cierto? Nuevamente, el ID con el ID, ¿a dónde van? Ah, no, son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, como son lo mismo, entonces se unifica. ¿Unifica? Sí, en este caso. ¿Por qué? Porque es un nodo no terminal, es un nodo terminal, y el nodo terminal tiene que unificarse con la cadena, ¿no es cierto? Y en este caso son lo mismo. ¿Qué pasa cuando se unifican? Se borra del tope de la cadena, de la pila, se quita la pila, y en la cadena el punto recorre, ¿no es cierto? Recorre un espacio. Entonces ahora apunta al más. Nuevamente, el más con el más, nuevamente, el más con el más. ¿Se unifican? Sí, se unifican, porque son iguales. Entonces se borra de la pila el más. Y el punto acá también recorre, ¿no es cierto? Tenemos ahora, tenemos ahora el E, ¿no es cierto? En el tope de la pila. El E
con el abre paréntesis. ¿A dónde van? Según nuestro TAS, el E con abre paréntesis generan el paréntesis E más E cierra paréntesis. Entonces los agregamos nuevamente a la pila, ¿no es cierto? Reemplazamos este E por esta producción de acá, ¿no es cierto? Por lo que genera. Entonces, pero lo ponemos al revés. Nuevamente, verificamos acá. Esto, con esto, se unifican. Sí se unifican porque son iguales. Entonces se borra de la pila y tenemos nuevamente acá el E, ¿no es cierto? Y obviamente el punto de acá recorre y ahora apunta a ID. Ahora que apunta a ID, el E con el ID, según nuestro TAS, genera el A. Entonces se reemplaza el E por el A. El A con el ID, según nuestro TAS, genera el ID. Entonces cambiamos en vez del A, el ID. Ahora, el ID se unifica con el ID porque son iguales. Entonces, ¿se unifican? Sí. Entonces se quita de la pila. Ahora el más. Bueno, recorre, ¿no es cierto? El punto. Acá. Y ahora el más. El más. Con el más, ¿se unifican? Sí, se unifican. Entonces se quita de la pila nuevamente. Y acá tenemos el E, ¿no es cierto? Y obviamente el punto a recorrido. Ahora que el punto ha recorrido, nuevamente vemos, ¿no es cierto? El E con el ID, ¿a dónde va? El E con el ID va al A. Entonces se reemplaza el E por el A, según nuestro caso, ¿cierto? Ahora, el A con el ID, ¿a dónde va? El A con el ID va a ID. Entonces se reemplaza el A con ID. Ahora, el ID con ID son lo mismo. Entonces, ¿se unifican? Sí se unifican. Entonces se quita de la pila, ¿no es cierto? Y el punto recorre. Ahora, estamos en el cierra paréntesis. Y acá igual cierra paréntesis. ¿Significan? Sí significan. Se quita de la pila y recorre un espacio. Tenemos un paréntesis nuevamente. Con un paréntesis que cierra, ¿significan? Sí, son iguales, significan. Entonces se quita de la pila y nuevamente se recorre el punto, ¿no es cierto? Ahora el punto apunta al dólar y nuestra pila está con el dólar nuevamente, ¿no es cierto? Significan, obviamente se van a unificar porque son dólar y dólar, pero ya cuando tenemos el dólar y cuando nuestro punto está al final del dólar, significa que la cadena es aceptada. Entonces, la cadena, paréntesis, ID más, paréntesis, ID más, cierra paréntesis, es aceptada por nuestra gramática, por esta gramática de acá, según el analizador sintáctico LL1. Muy bien, ya hemos acabado el primer analizador, ¿no es cierto? El LL1. Ya tenemos todos los pasos identificados en un informe. El informe también va a estar adjunto al video, ¿ok? Vamos a pasar ahora al SLR1. Para el SLR1 vamos a tener en consideración la gramática. Esta es la gramática, esta es la gramática. Y también tenemos acá los pasos, ¿no es cierto? Son muy similares al LL1 en la primera parte. Luego el TAS va a cambiar también una cosa, porque tenemos que generar un autómata, pero ya vamos a ir viendo, ¿no es cierto? En primera instancia, es lo mismo que el LL1. En los pasos me refiero. Se identifican los nodos no terminales, que son el S', S y X, y los nodos terminales que son el C y el D, ¿no es cierto? Nuestra gramática. ¿Cómo vamos a calcular? Similar al anterior algoritmo que hemos visto, ¿no es cierto? El primero de S, ¿cuál va a ser? El primero de S', va a ser el primero de S, y el primero de S va a ser el primero de X. Y el primero de X, el X tiene dos primeros, el C y el D. Entonces, en este caso, el primero de S' va a ser el C y el D, ¿ok? Los primeros del S, en este caso, van a ser también el primero del X. Y los primeros de X también son C y D, ¿no es cierto? Los primeros de X también ya los calculamos, que son C y D. Los siguientes, el siguiente de S'. El siguiente de S' no aparece acá primeramente, ¿no es cierto? Pero recordamos que según la primera regla, cuando es el estado inicial, se coloca el dólar como siguiente. Entonces tenemos acá el dólar. El siguiente de S, según la regla 3, va a ser el siguiente de S'. Y el siguiente de S' es el dólar. Entonces el siguiente de S va a ser el dólar, ¿no es cierto? El siguiente de X, en este caso, tenemos acá dos partes, ¿no es cierto? Primeramente, el siguiente de X va a ser el siguiente de S, ¿no es cierto? Y el siguiente de S es el dólar, ¿no es cierto? Esto según la tercera regla. Pero tenemos otra producción en la que observamos el X en el lado derecho. En este caso, en la misma producción, el siguiente de X va a ser el primero de X.
el siguiente de X es el primero de X. ¿Según quién? Según la segunda regla. El siguiente de X es el primero de X. ¿Y el primero de X cuáles serán? El C y el D. Entonces tenemos acá el C y el D. ¿Ok? Muy bien, tenemos ya identificados los primeros y los siguientes. ¿Ok? Acá los tenemos identificados. Ahora que los tenemos identificados, podemos proceder para hacer nuestro autómata. ¿Cómo vamos a hacer nuestro autómata? Primeramente, el operador punto. Nunca nos vamos a olvidar del operador punto, ¿no es cierto? En nuestro autómata vamos a tener el operador punto que va a ser muy importante. En este caso solo vamos a usar 6 estados. Entonces vamos a poner el estado 0. Muy bien, ya tenemos el estado 0, estado 1, estado 2, estado 3, estado 4 y estado 5. La gramática va a estar presente en el estado 0 primeramente. O sea que vamos a copiar esto, tal como está, ¿no es cierto? Vamos a un poquito más pequeño, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo. Pero ya está en el estado 0. Y recordemos el punto. Nunca nos vamos al punto. Habría que agregarle un punto, ¿no es cierto? Vamos a llenar esta parte de acá dirigiéndonos a otros estados desplazando el punto. ¿Cómo así? Ya tenemos acá, cuando leo el S, va a recorrer el punto acá y vamos a ir al estado 1 en este caso, ¿ok? Entonces, el estado 1 va a corresponder al S ya leído. Muy bien, ya tenemos acá el estado 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando leemos el S acá, nos vamos a desplazar al estado 1. Y en el estado 1 ya está, ¿no es cierto? Es el estado final ya como tal, porque es de la primera producción. Entonces, colocamos el estado final. Muy bien, ya es el estado final. Ahora, vamos a seguir. Cuando leemos un X, el punto va a avanzar acá y vamos a desplazarnos al estado 2. Vamos a crear las producciones para el estado 2. Bueno, ahora que ya identificamos el X, ¿no es cierto? Hemos leído el X, vamos a avanzar el punto, ¿ok? Entonces, el punto está avanzado y tenemos acá todavía un X que leer. Entonces, amplificamos ese X y ya está amplificado acá, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando leemos el X, qué pasa cuando leemos el C, qué pasa cuando leemos el D también acá. Pero vamos a primeramente acabar con el estado 0. Entonces, cuando leemos el C, en este caso nos vamos a ir al estado E3. ¿Y por qué agregamos un puntito acá? ¿Y por qué agregamos un asterisco acá? Y un asterisco acá también, cuando leemos el C y cuando leemos el D. Porque son estados, porque son nodos terminales. Y cuando son terminales tenemos que agregar, como se observa acá, un asterisco. Muy bien, ya tenemos, cuando leemos el C, nos vamos a ir al estado 3, con desplazamiento, eso significa desplazamiento, y ya va a estar leído el C. Pero falta que ahora leamos el X, ¿no es cierto? Entonces el X nuevamente se va a expandir, ¿ok? Ahora, al estado 4, con desplazamiento nuevamente, recorremos el D, entonces en el espacio, en el estado 4, el D ya va a estar leído, como se observa el punto acá, pero este ya es un estado final, porque ya no se puede avanzar más, ¿no es cierto? Entonces, cuando no se puede avanzar más, es un estado final. Ahora, vamos a evaluar el 2 y el 3, ¿ok? Nuevamente evaluamos acá. Cuando leemos el X, vamos a ir a un nuevo estado, ¿ok? Que va a ser el de los X ya leídos. Pero cuando leemos el C y el D, en este caso, cuando leemos el C, como vemos acá, el C ya va a estar leído, pero falta ahora leer el X. Entonces, es el mismo estado, ¿no es cierto? Es el estado 3. Podemos reusar el estado 3. Entonces, cuando leemos el C, vamos a ir al estado 3 con desplazamiento. ¿Ok? Y cuando leemos el D, vamos a ir al estado 4, que es el estado final. ¿Ok? Ahora el estado 3. Muy bien, el estado 3 es algo similar, ¿no? Una vez que ya leemos X, nos vamos a ir a un nuevo estado, que es el estado 6, ¿no es cierto? En el que vamos a leer ya el C, el X. Pero cuando leemos el C, el punto va a estar acá. Y nos va a faltar por leer el X, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, es el mismo estado. Entonces, cuando leemos el C, vamos a ir nuevamente al estado 3. Va a ser un bucle. Entonces, cuando leemos el D, vamos a ir al estado 4, ¿no es cierto? Porque el estado 4 es el D ya leído. Muy bien, ya hemos leído, bueno, ya hemos llenado nuestro estado 5 y nuestro estado 6, ¿no es cierto? X avanzaba y tenemos las X leídas. Y, y esto obviamente es un estado final. Y en el caso del 6 pasa algo similar, ¿no es cierto? Cuando nos vamos al estado 6 es cuando el X ya está leído y el C y el X ya están leídos, ¿no es cierto? Entonces son estados finales. Muy bien. El estado final definitivo es este de acá, obviamente. Y ahora, para construir nuestro task, recordemos algunas cosas, ¿no es cierto? Tenemos que identificar qué pasa cuando leemos cierto nodo, ¿no es cierto? Obviamente en el task solo se ponen los estados, ¿no es cierto? Estado 0, 1, 2, 3, 4, 5, los mismos que están acá, representados en nuestro autómata. Y tenemos acá los estados terminales, el dólar también, y los estados no terminales. Vamos a primeramente llenar esto de acuerdo a nuestro autómata, ¿ok? Con el estado 0, tenemos el estado 0. Cuando leo S,
Cuando leo S, voy a E1. Cuando leo X, voy a el estado 2. Cuando leo C, voy al estado 3. Cuando leo C, voy al estado 3 con desplazamiento. Recuerden, con desplazamiento, porque era un nodo terminal. Igualmente con D. Cuando leo D, voy al estado 4 con desplazamiento. O sea, vamos a llenarlo así. Listo, ya hemos llenado. ¿Ok? Entonces, cuando vale X, bueno, listo, ya hemos llenado. Ahora pasamos al estado 1. El estado 1 es un estado final, el final definitivo. Entonces, vamos a completar esto en el dólar, ¿no es cierto? Vamos a usar el dólar para el estado final definitivo, que va a ser aceptado, la cadena aceptada, ¿ok? Pasamos al estado 2 ahora. El estado 2, cuando leo X, me voy al estado 5. Cuando leo C, me voy al estado 3 con desplazamiento y cuando leo el D, me voy al estado 4 con desplazamiento también. O sea que vamos a llenarlo así. Listo, ya está para el estado 2. Ahora el estado 3. El estado 3, en este caso, el estado 3, cuando leo el X, voy a ir al estado 6. Cuando leo el C, voy a ir al estado 3, pero con desplazamiento. Y cuando leo el D, voy a ir al estado 4 y con desplazamiento también. ¿Ok? Entonces, acá sería 6, acá sería 4 y acá sería 3. Listo, ya está el estado 3. Ahora, el estado 4, 5 y 6 no vamos a poner nada acá. ¿Por qué? Porque son estados finales y en los estados finales parciales no se pone nada. ¿Ok? Ya tenemos los desplazamientos y a dónde ya tenemos los desplazamientos y a dónde movernos, ¿no es cierto? Con los nodos no terminales. Pero falta algo acá, algo muy importante, que son, pero falta algo acá, algo muy importante. Eso son las reducciones. ¿Cómo vamos a identificar las reducciones? Por algo hemos puesto acá nuestra gramática, ¿no es cierto? Con unos numeritos acá, identificando cuáles son las reglas y también los nodos no terminales y sus siguientes. Vamos a usar esto para llenar las reducciones. ¿Cómo así vamos a llenar las reducciones? Primeramente, las reducciones solo se van a aplicar a estados finales, parciales, como pueden ser el estado 4, el 5 y el 6. O sea, solo en el 4, el 5 y el 6 van a haber reducciones. Segundo, las reducciones se van a aplicar a los siguientes de los nodos no terminales que tenemos acá, como se puede observar. Entonces, para el estado 4, las reducciones se van a aplicar para los siguientes de este estado. ¿Ok? ¿Cuáles son los siguientes en este caso de X? Los siguientes de X son el C, el D y el dólar, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar reducción acá, acá y acá. Y también tenemos que ver qué reducción aplicamos. En este caso la regla es X, entonces D, ¿no es cierto? Que el X produce el D. Y el que el X produce el D es la regla 3, entonces aplicamos reducción de 3 a estos 3 de acá. Listo, ya tenemos la reducción. Ahora en el estado 5. Tenemos acá en el estado 5, primeramente, vamos a aplicar la reducción a los siguientes de S. Los siguientes de S solo son el dólar, o sea, solo vamos a aplicar la reducción al dólar, acá. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más? Tenemos que ver qué regla es la que produce esto, ¿no es cierto? Esta producción de acá. ¿Qué regla produce esa producción? La regla es la regla 1, entonces es reducción de 1 solo en dólar. Ahora, pasamos al estado 6. En el estado 6 tenemos esta regla de acá, ¿ok? Primeramente vemos a dónde vamos a aplicar reducciones, que son a los siguientes de X, y los siguientes de X son el C, el D y el dólar. O sea, acá, acá y acá. ¿Qué vamos a aplicar acá? Reducciones. ¿Qué reducción? La que genera esta producción. X, que genera el C y el X. X, que genera el C y el X es reducción de 2, ¿ok? Entonces vamos a aplicar reducción de 2 y listo. Ya está. Ya tenemos nuestro TAS lleno. Ahora llegamos a la parte final. Analizar esta cadena de acá. La cadena CDCD, por nuestra gramática. Evidentemente en una pila, ¿no es cierto? Entonces, nuestra pila, vamos a partir también del estado 0. Nuestra pila es un poco diferente a la anterior pila que hemos visto. En este caso, la pila vamos a partir del estado 0. Vamos a agregarle a nuestra cadena $1 al final y vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? Vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Ante un desplazamiento, vamos a quitar de la cadena, en donde nos encontramos, de la cadena, y lo vamos a trasladar a la pila, ¿no es cierto? Entre paréntesis. Ya vamos a ver eso. Y en caso de una reducción, tenemos que ver cuál es la reducción que se produce, ¿no es cierto? Y en base a la reducción, quitamos todo lo que un nodo no terminal produce. Es un poco confuso, pero ya lo vamos a entender más adelante cuando veamos la parte de la pila. Bueno, esto se va a producir iterativamente hasta llegar al ACC. Y el ACC significa que la cadena está aceptada. Muy bien, aquí tenemos nuestra pila y nuestra entrada, ¿no es cierto? Con $1 al final. Estamos primeramente en el estado 0. Entonces, el 0 con el C, hay un desplazamiento del 3. Entonces vamos a quitar el C de acá y vamos a poner este C. Vamos a incluir este C acá. Muy bien. Ahora que tenemos el C acá. Muy bien. Ahora que tenemos el C acá y ya lo hemos quitado de acá, pasamos, ¿no es cierto? Ahora el 3, el estado 3 con el D. 3 con el D es un desplazamiento del 4. O sea que tenemos que ir al estado 4, pero el D de acá lo vamos a quitar y lo vamos a poner en el lado de la pila.
Muy bien, entonces en nuestra pila tenemos esto, es el 4, y el D lo hemos quitado de acá, y lo hemos puesto en la pila. Ahora, el 4 con el C, ¿a dónde van? El 4 con el C, el 4 con el C van a R3, que es reducción de 3. Ok, vamos a reducir el 3. Primeramente, ¿qué hacemos en reducción? Ese es el punto, ¿cierto? ¿Qué hacemos en reducción? Tenemos que buscar la gramática, reducción del 3. Y nos queda de esta forma. Pero, nos queda de esta forma. Pero, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué es la reducción? Vamos a ver qué es la reducción, ¿ok? Primeramente, tenemos que reducir. ¿Qué significa reducir? Ver qué producción es la que genera, en este caso, el D, ¿no es cierto? ¿Quién es el que genera el D? Vemos acá, el que genera el D, obviamente, es el X, ¿no es cierto? Es el X. Entonces podemos quitar esto de acá, porque esto es una etiqueta nada más. Podemos quitar esto de acá, todo esto, y lo reemplazamos por un X que genera el D. Ahora, ya acabamos la reducción, más o menos. Vamos a reemplazar ahora la reducción al 3, ¿no es cierto? Entonces vemos el 3 con el X a dónde va. El 3 con el X va al estado 6. Entonces acá ponemos el estado 6 y la etiqueta del X, ¿no es cierto? Muy bien. Y la cadena queda como tal. ¿Qué pasa ahora? El 6 con el C, ¿a dónde va? 6 con C va una reducción de 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a reducir. Y luego vamos a reemplazarlo por el X. Primeramente vamos a reducir. Primero reducción y luego el 2, ¿ok? Primero reducción. ¿Quién genera el CX, ¿ok? ¿Quién genera el CX? ¿Quién genera el CX? El X. Entonces, quitamos estas etiquetas de acá, quitamos esas etiquetas de ahí y las reemplazamos por un CX, ¿no es cierto? Porque X genera el CX, ¿no es cierto? Entonces, este es C y X. Entonces, quitamos todo esto. Y nos queda 0 y luego el X genera el CX. Y ahora recién nos vamos al 2, ¿no es cierto? Y nos queda el 2 con el X, porque el 0 con el X se va al 2, ¿no es cierto? Entonces nos queda el 2 acá. El 0 con el X se va al 2. La entrada sigue igual. Ahora, el 2 con el C. ¿A dónde va el 2 con el C? El 2 con el C es un desplazamiento de 3, así que simplemente esta C va a venir acá, ¿ok? Entonces, en el estado 3, el C se pone acá, ¿no es cierto? Y se quita el C de la entrada, de la cadena, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver el 3 con el D. ¿A dónde va el 3 con el D? El 3 con el D van a D4, desplazamiento, y luego 4, ¿no es cierto? O sea, nos desplazamos. El D va a venir acá con el 4, o sea, va a ser 4D. Listo, tenemos sobre el 4D acá. 4D en la pila y quitamos el D también de acá, ¿no es cierto? De la entrada, de la cadena. Listo. Ahora, el 4 con el dólar, ¿a dónde va? 4 con dólar. Es una reducción de 3, ¿ok? Reducción de 3. Entonces, como es una reducción de 3, primeramente vemos que ¿qué puede producir el D? ¿Quién puede producir el D? Es el 3, ¿no es cierto? La reducción es el 3. El 3. El 3. Como es la reducción del 3, en este caso, la regla 3, quitamos el D y lo reemplazamos por un X, entonces X que produce D. Entonces lo reemplazamos acá y nos queda que el X genera el D, ¿no es cierto? Y quitamos esta etiqueta de acá. Y ahora, el 3 con el X, ¿a dónde va? El 3 con el X va al 6, ¿ok? El 3 con el X, entonces va al 6. 3 con X va al 6. 6 y en la etiqueta ponemos el X, ¿no es cierto? Entre paréntesis. Ahora, el 6 con el dólar, ¿a dónde va? 6 con dólar. Va a reducción de 2. Vamos a reducir nuevamente. Nos vamos a la regla 2. La regla 2 es CX, entonces vamos a reducir CX. Vamos a quitar de acá el C y el X y lo vamos a cambiar por el que produce esta regla, ¿no es cierto? Por el X. Entonces tenemos que el X produce el CX y ya hemos reducido esto, ¿no es cierto? Ahora, el 2 con el X, ¿a dónde va? El 2 con el X va al 5, en este caso. Entonces, se pone acá el 5, ¿ok? El 5 y el X, ¿no es cierto? Ahora, el 5 con el dólar. Nuevamente, ¿a dónde va el 5 con el dólar? 5 con el dólar. Va a R1, reducción de 1. Entonces, vemos la regla 1, y la regla 1 es que el S produce el XX. Entonces, estas X y X van a ser reducidas por un S. Muy bien, ya lo hemos reducido acá, ¿no es cierto? El S produce el XX. Ahora, el 0 con el S, ¿a dónde va? El 0 con el S, va a 1, ¿ok? Entonces quitamos esto de acá y lo reemplazamos por un 1 y entre paréntesis el S. Muy bien, ya vamos a acabar. El 1 con el dólar, ¿ahora dónde va? El 1 con el dólar, va a aceptado, aceptado. Entonces la cadena va a estar aceptada. La cadena va a estar aceptada. Una vez llegado al estado final, ya podemos ver que la cadena está aceptada. Y vamos a verlo mejor en esta pila, ¿no es cierto? Que ya está resuelta. La cadena C de C es aceptada. Muy bien, eso ha sido todo, profesor. Muchas gracias por la atención.